Muy buenas tardes amigos y amigas. Les saluda Eliana Ponce, estudiante de la carrera de Economía. Es un gusto poder acompañarlos en esta nueva temporada de Economía para Todos. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros mientras exploramos juntos el fascinante mundo de la economía. Agradecemos a la economista Lady León, profesora de la carrera de Economía, por la oportunidad del espacio para compartir con ustedes y desarrollarnos como futuros profesionales. Asimismo, los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, en Facebook, como nos encontrarán como Economía para Todos, en Instagram como Economía para Todos FM y YouTube como Economía para Todos UMACH. Buenas tardes, Yulexi, coméntanos, ¿qué temática abordaremos el día de hoy? Estimados amigos, sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Me complace enormemente compartir con ustedes este segmento denominado Entorno Económico. Agradecemos al economista Lady León, docente titular de la carrera de Economía, quien hace posible que se mantenga en emisión esta serie de programas donde compartimos conocimientos y a la vez nos desarrollamos como profesionales, teniendo en cuenta que Economía para Todos es un proyecto de actividades complementarias de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Bueno, el día de hoy tenemos un programa interesante ya que abordaremos el tema reducción en el presupuesto destinado a la educación en el Ecuador. Para ello, hoy nos acompaña Suri Guevara, quien cursa el segundo semestre paralelo a diurno de la carrera de Economía. Así es, Julie. Qué gusto que nos acompañes en esta tarde. Bienvenida, Suri. ¿Algunas palabras de apertura para poder empezar? Pues muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes para abordar este tema de vital importancia en la economía dentro de nuestro país. Y estoy muy agradecida de que la economista Lady León me haya dado la oportunidad de hacer parte de este espacio junto a ustedes. Muchas gracias. Antes de presentar la temática de aquí la invitada, daremos una breve introducción. En Ecuador, la reducción del presupuesto para la educación ha sido un tema de preocupación en los últimos años. Según la Constitución del 2008, se estableció que el gasto de educación debería alcanzar el 6% del PIB, pero este tema no se ha cumplido hasta la fecha. En el 2022, el país dedicó solo el 9.27% de su gasto público total a educación, una disminución respecto al 9.76% del año anterior y significativamente menor que el 13.87% de hace 5 años atrás. El presupuesto para el 2024 también ha sido un objeto de debate, ya que se ha propuesto una disminución de las asignaciones para el Fondo de Promoción de la Educación Superior, lo que ha generado rechazo entre los legisladores. Argumentan que esta reducción va en contra del carácter progresivo que debe tener las asignaciones presupuestarias para la educación. Además, ha señalado que el gobierno no puede realizar recortes en el presupuesto de educación debido a las prohibiciones constitucionales. Sin embargo, a pesar de estas, las restricciones y las asignaciones para la educación han mostrado una tendencia a la baja, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro del sistema educativo en nuestro país. Adelante, Yulia. Bueno, así es, continuando con la introducción del tema. El presupuesto para la educación básica y bachillerato en Ecuador para 2024 es de alrededor de 4.641 millones. El Ministerio de Finanzas también informó que el presupuesto para las universidades públicas y cofinanciadas será de 1.346 millones, lo que representa una reducción del 0.27% con relación al año 2023. La proforma presupuestaria de 2024 prevé gastos por 28 millones e ingresos por 24 millones, pero para el Estado en 2024. Esto genera un déficit fiscal, por lo que el gobierno ha buscado incrementar las fuentes de ingreso para reducirlo. Bueno, ahora damos paso a la presentación de Zul. Muy bien. Es un honor estar aquí con ustedes para abordar un tema de vital importancia tanto para el presente como para el futuro de nuestro país.
la reducción en el presupuesto destinado a la educación en el Ecuador. Aunque a primera vista esto podría parecer una mera cuestión administrativa, en realidad tiene implicaciones mucho más profundas. Esta decisión no solo afecta el sistema educativo, sino que también repercute directamente sobre la juventud ecuatoriana, la sociedad y la economía de la nación. Hoy quiero analizar las causas, consecuencias y efectos a largo plazo que esta problemática ha estado generando. Lo haré con el objetivo de reflexionar sobre cómo esta situación afecta el acceso a una educación de calidad y cómo, a su vez, impacta en el desarrollo y bienestar de los jóvenes ecuatorianos. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Muy bien. A la siguiente, por favor. Para comenzar, es crucial entender los antecedentes históricos en esta situación. Desde la década de los 90, Ecuador ha atravesado una serie de crisis económicas que han puesto en pausa las políticas públicas en general, y particularmente aquellas que están relacionadas con la educación. Durante los años 90, el país vivió momentos de gran incertidumbre de los servicios educativos, limitando el acceso y la equidad en este sistema. Un episodio importante en este contexto fue la crisis financiera de 1999, que llevó al gobierno de Ecuador a adoptar la dolarización de la economía. Esta devaluación masiva del sucre, que resultó en una caída abrupta del poder adquisitivo de los ciudadanos, afectó gravemente el financiamiento del sector público, incluido aquí la educación. En este periodo es importante destacar que el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuyó drásticamente, lo que hizo aún más complicado que muchas familias pudieran acceder a la educación adecuada para sus hijos. La siguiente diapositiva. Ya para 2008, con la promulgación de una nueva constitución, Ecuador dio un giro esperanzador. Esta constitución reconoció por primera vez de manera explícita que la educación debía ser prioritaria en las políticas del Estado, estableciendo que el país debía destinar un porcentaje creciente de su Producto Interno Bruto, PIB, a la educación, alcanzando gradualmente el 6%. Esta nueva visión permitió que durante la siguiente década se realizara una expansión significativa del sistema educativo. Se renovaron infraestructuras escolares, se mejoraron los salarios de los docentes y se incrementó el acceso a la educación superior, especialmente en áreas rurales y marginadas del país. Además, el Estado lanzó programas como el Programa Nacional de Becas Eloy Alfaro, que permitió a jóvenes acceder a educación superior, brindándoles la oportunidad de superar la pobreza y acceder a mejores empleos. Durante este periodo, el sistema educativo público comenzó a experimentar una notable expansión en alcance y calidad, con mejoras en la infraestructura escolar, la dotación de materiales y el acceso a programas de formación técnica y profesional. La siguiente diapositiva, por favor. Pero todo esto cambió a partir del año 2014. La situación comenzó a cambiar drásticamente. El país sufrió las consecuencias de la caída de los precios del petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos. Este desplome de los precios afectó gravemente la economía nacional, que dependía en gran medida de las exportaciones petroleras. La situación se agravó aún más en el año 2020, cuando la pandemia de COVID-19 irrumpió en todo el mundo, sumiendo a Ecuador en una crisis sanitaria
sin precedentes. Ante esta situación, el gobierno priorizó el gasto en salud y asistencia social para hacer frente a la emergencia, lo que resultó en una reducción aún más grave del presupuesto destinado para la educación. En 2021, según los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto educativo representó apenas el 4.1 del Producto Interno Bruto, muy por debajo del 6% establecido por la Constitución, un hecho que refleja la priorización de otros sectores por encima de la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta disminución en el presupuesto educativo ha tenido consecuencias importantes en la calidad de la educación pública. Según reportes del Ministerio de Educación, en varias provincias del país, especialmente en Manabí y Esmeraldas, la falta de docentes y el alcance y la escasez, disculpen, la escasez de materiales didácticos ha generado condiciones poco favorables para el aprendizaje. Las aulas que se llenan con más de 40 estudiantes se vuelven espacios incómodos para que los profesores puedan atender sus clases y las dudas de cada alumno. Esta situación crea una gran disparidad en la calidad de la educación, especialmente cuando se compara a las instituciones rurales con las que están ubicadas en sectores urbanos, donde los recursos y el acceso a tecnología son mayores. La brecha educativa entre zonas rurales y urbanas se ha ampliado cada vez más, y esto impacta negativamente en las posibilidades de desarrollo de los jóvenes en áreas menos favorecidas. Además, el impacto de los recortes en el presupuesto educativo se siente fuertemente en la igualdad de oportunidades. La educación ha sido tradicionalmente una herramienta clave para la movilidad social. Sin embargo, con la reducción de recursos en el sector público, muchas familias se ven forzadas a recurrir a la educación privada, una opción que lastimosamente no se encuentra al alcance de todos. Según un estudio realizado por Burgin en el año 2022, alrededor del 20% de los estudiantes de primaria y el 40% de los estudiantes a nivel secundaria acceden a una educación privada, lo que profundiza aún más la brecha social entre los que pueden pagar por una educación de mejor calidad y aquellos que dependen del sistema educativo público. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el desarrollo de los jóvenes ecuatorianos? La educación no solo se trata de impartir conocimientos académicos, sino también de formar individuos con habilidades sociales, valores cívicos y la capacidad de insertarse de manera efectiva en el mercado laboral. Según un informe de la CEPAL, el abandono escolar ha aumentado en muchos países de la región, incluido Ecuador, debido tanto a condiciones económicas como a las restricciones impuestas por la pandemia. Este fenómeno no solo limita las oportunidades laborales de los jóvenes, sino que también los coloca en una situación con menos posibilidades de acceder a empleos estables y bien remunerados. Esto afecta directamente la productividad económica del país, al no aprovechar el potencial de su población joven. Es también necesario destacar el impacto en la educación superior. Ha sido especialmente perjudicada por los recortes presupuestarios. Como siguiente diapositiva, están los efectos en las universidades públicas del Ecuador. Las universidades públicas han enfrentado recortes del 10% en sus presupuestos, lo que ha afectado gravemente su capacidad para ofrecer una educación de calidad. Esto
se llega a traducir en limitaciones para financiar investigaciones, la reducción de becas y una disminución en los recursos para mantener equipos en laboratorios y para ofrecer nuevas oportunidades de capacitación. En un mundo que demanda cada vez más conocimientos técnicos y científicos, los recortes a la educación superior representan una amenaza para el desarrollo científico, tecnológico y económico del país. No invertir en educación sería frenar el progreso de toda una nación. La siguiente diapositiva, por favor. En esta parte, quisiera reflexionar sobre el rol crucial que juegan tanto el Estado como la sociedad en medio de este escenario. La educación es un derecho humano fundamental y debe ser considerada una prioridad nacional, especialmente en tiempos críticos. El Estado debe proteger y fortalecer el sector educativo, no recortarlo. La inversión en educación es una inversión en el futuro, no solo para los estudiantes, sino de la sociedad en general. Es importante llegar a que los responsables de las políticas públicas comprendan que cada dólar invertido en educación es un paso hacia la reducción de la pobreza, la generación de empleo, la innovación y, por supuesto, la prosperidad social. Finalmente, la última diapositiva, por favor. Como una conclusión en nuestro tema, los recortes en el presupuesto educativo no son un reflejo de las dificultades, no solo son un reflejo de las dificultades económicas del país, sino que también es una llamada de atención urgente para que actuemos. Como estudiantes, investigadores y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir un cambio. Solo con un compromiso colectivo y políticas adecuadas podemos garantizar que todos los jóvenes ecuatorianos tengan acceso a una educación de calidad, sin importar su contexto social o económico. Muchas gracias. Aquí ha terminado mi intervención. Muy bien, bueno, ahora muy interesante el tema que nos habló nuestra invitada. Ahora damos paso a lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Bien, la cooperación internacional puede ser una herramienta para mitigar los efectos de los recortes presupuestarios en la educación. Bueno, conocer estas opciones puede abrir oportunidades para mejorar el sistema educativo. Mi pregunta es, ¿cómo pueden los organismos internacionales apoyar a Ecuador frente a la reducción del presupuesto en educación? Gracias. Respondiendo a tu pregunta, pues organizaciones internacionales como la OEA, la UNESCO, la UNICEF, entre muchos otros organismos internacionales que ejercen una gran influencia en las políticas educativas de los países subdesarrollados, especialmente en el ámbito de la educación superior, pueden ayudar a manejar el sistema de educación pública en nuestro país. Estos organismos pueden elaborar y supervisar marcos jurídicos e instrumentos normativos para garantizar el derecho a la educación. También está el apoyo mediante el asesoramiento técnico, que es precisamente la formación de profesionales y funcionarios de la educación. Estas medidas para nuestro desarrollo nos pueden llevar a cumplir el cuarto ODS, que es el poder garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué impacto ha tenido la reducción del presupuesto en la calidad de la educación? Respondiendo a tu pregunta,
Esta situación ha llegado a generar un déficit de docentes para cubrir las diversas áreas de conocimiento en cada etapa de formación académica. También está la falta de materiales didácticos y recursos tecnológicos para agilizar el proceso de enseñanza de cada uno de los estudiantes. Y finalmente, todos estos problemas han hecho que se amplíe más la brecha educativa, lo que genera un grave deterioro para las condiciones de aprendizaje. Bien, bueno, los docentes son actores clave en el sistema educativo y su desempeño está directamente relacionado con las condiciones laborables y de formación que reciben. Por ello, es importante analizar cómo los recortes pueden impactar su labor. ¿Qué impacto tiene la reducción del presupuesto en la capacitación y condiciones laborales de los docentes en Ecuador? Respondiendo a tu pregunta, esta situación de la disminución en la inversión educativa puede limitar las oportunidades de formación continua y actualización profesional para los maestros, afectando su desarrollo y su calidad de enseñanza. Además, estos recortes presupuestarios pueden traducirse en una reducción de salarios para los maestros. También pueden llegar a tener sobrecarga laboral y la falta de recursos en el entorno escolar, lo que deteriora las condiciones laborales y desmotiva al personal docente. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué alternativas de financiamiento podría explorar el gobierno para evitar reducir el presupuesto educativo? Gracias. En primer lugar, se debe priorizar la educación como política de Estado, que es precisamente como se estipula en la Constitución. Cuando el Estado cumpla con su responsabilidad, ya se podría empezar a pensar en otras estrategias como formar alianzas con el sector privado e implementar modelos de financiamiento para recién empezar a desarrollar un sistema educativo aún más eficiente que aproveche el potencial de cada ecuatoriano en la etapa de formación académica en la que se encuentra. Bien, bueno, recordarles a nuestros seguidores comentar, dar like y compartir para que llegue a más personas y ser cada día una comunidad más grande. Somos Economía para Todos, somos carrera de Economía, somos futuro. Bueno, continuando con la pregunta, pues la comunidad educativa desempeña un papel crucial en la defensa del derecho a la educación. Es importante analizar cómo su participación puede influir en las decisiones gubernamentales sobre el financiamiento. Ahora, ¿qué rol juega la comunidad educativa en la defensa del presupuesto destinado a la educación en Ecuador? Pues la comunidad educativa y el resto de la sociedad tenemos un rol en común, que es ser ciudadanos responsables. Con este rol se nos hace posible el presionar al gobierno mediante movilizaciones, debates públicos y propuestas legislativas para garantizar una inversión sostenida en educación. Pues nuestra siguiente inquietud es, ¿qué implicaciones tendrá esta medida para el desarrollo humano y económico del país en el futuro? Listo. Respondiendo a tu pregunta, pues es necesario empezar por el hecho de que una persona educada es consciente de que su realidad está plagada por problemas para los que es necesario prepararse para enfrentar.
Y es precisamente lo que nos brinda la educación, estas herramientas para enfrentarnos a esta realidad. Pero si hay cada vez menos personas que puedan acceder a una educación de calidad, entonces se perderá ese interés para incentivar soluciones que nos ayuden a corregir los graves problemas que han ido hundiendo nuestra sociedad, como la falta de empleo, la desigualdad social y la pobreza, que todos estos problemas en conjunto hacen que se dificulte la productividad de todo un país. Bueno, como última pregunta, para poder terminar con la ronda de preguntas, ¿cómo podría esta reducción influir en los índices de alfabetización, diserción escolar y desigualdad educativa? En cuanto a la alfabetización, esta se vería reducida, ya que muchos menos estudiantes van a poder acceder a la educación y la educación es lo que hace que estos índices aumenten. Pero en cuanto a deserción escolar, va a haber muchos estudiantes que no puedan acceder a este derecho porque cada vez va a estar más debilitado por la falta de recursos. Y estos problemas, sumado uno tras otro, harían que se profundicen las brechas entre regiones y clases sociales. Muchas gracias por tus respuestas. Hemos tenido una muy buena apertura por parte de nuestra audiencia. Han sido comentarios satisfactorios. Por cuestiones de tiempo no podemos leerlos a todos, pero agradecemos a toda nuestra comunidad, a la gente nueva que se suma. Nuevamente, gracias por su atención. Muy agradable, compañera, haber contado con su presencia en este programa de la octava temporada de Economía para Todos. Suri, coméntanos, ¿algún mensaje final para nuestros apreciados espectadores? Pues no me queda más decir que muchas gracias por haberme permitido ser parte de este espacio. Muchas gracias a ti, Eliana y Alexi, por haber sido las moderadoras de este espacio del que nos dio la oportunidad de formar la economista Lady León. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias a la invitada de hoy por tomarse el tiempo y agradecemos nuevamente a nuestros invitados por compartir siempre sus conocimientos y mantenernos actualizados. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana con un nuevo programa donde nuestros compañeros de la carrera de Economía, junto con invitados, expondrán temas de interés general. Una muy buena tarde a todos. Pasen muy bien.